sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Versículo 6. Así que si vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Versículo 9. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serles agradables. Versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Oremos. Padre eterno, te damos gracias, Señor, en este día, porque tú estás en medio de nosotros. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú, Señor, seas propicio a cada necesidad, que seas propicio a cada uno de nuestros corazones, y que hoy tu palabra, Señor, hable nuestra vida y nos edifique, nos exhorte y nos consuele según sea la necesidad. Padre, te pedimos que nos des un espíritu enseñable y que hoy podamos estar, Señor, atentos al buen consejo de tu palabra, que es la que nos edifica, nos fortalece, que es la que nos trae cada día mayor conocimiento y revelación tuya, y nos permite saber, Señor, cuáles son tus intenciones, tus motivaciones, tus propósitos para cada uno de nosotros, porque tus planes son de bien y no de mal, son de salud y no de enfermedad, son de bendición y no de maldición. Y por eso nosotros sabemos, Dios eterno, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Te pedimos, Dios, que podamos conectarnos con la palabra y que podamos saber y pedirte que traigas revelación de la misma a todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y que podamos ser edificados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tome su lugar. Doy la bienvenida a todas aquellas personas que también están en medio de las redes sociales, que se conectan con nosotros en esta tarde. Y hemos venido hablando sobre el tema, una cita que no puede ser cancelada. Hemos venido hablando precisamente con base a lo que nos dice la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, verso 1 al 10. Y estamos deteniéndonos en el versículo 10, mirando claramente donde el apóstol Pablo dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, bien sea bueno o sea malo. Y hablábamos que en estos tiempos nosotros agendamos diversas clases de citas. Nosotros tenemos citas para ir al médico, tenemos citas para ir a sacar la licencia, tenemos citas para ir a recoger muchas veces las situaciones que tenemos para las necesidades de nuestra casa, tenemos citas para arreglar algo que se descompuso, y tenemos una cantidad de citas que hacemos. Pero hay una cita que usted y yo jamás vamos a poder postergar, y es la cita que tenemos el día que comparezcamos delante del Señor. Y entonces hemos venido hablando que esta cita tiene unas características. La primera de ellas es que es una cita obligatoria. Nadie se va a poder escapar de esa cita. Nadie va a poder eludir esa cita, o simplemente nadie va a poder mandar a otro representante a esa cita. La otra cosa que nosotros habíamos hablado con antelación es que esta cita era una cita personal. Es una cita que usted y yo vamos a tener con Cristo el día que comparezcamos delante de su tribunal. Y es una cita que no podemos enviar a un representante, no podemos enviar a otra persona, sino tenemos nosotros que acudir a esa cita. Y que también hablábamos que esa cita no se propiciaba dentro del contexto de nuestro mundo, sino que se hacía en medio de un ambiente celestial, o en un ámbito celestial. No vamos a comparecer nosotros así como estamos, sino el día que vayamos al tribunal de Cristo, vamos a comparecer en un ámbito espiritual. Allí seremos citados todos los creyentes, y allí usted no va a poder decir: voy a guardar el expediente, o lo voy a extraviar, o ayúdeme, o justificarnos como usualmente lo hacemos, sino que vamos a tener que comparecer delante de Dios para que podamos dar cuenta de lo bueno y de lo malo que hicimos.
Porque el Señor nos ha dado la oportunidad de venir a Él. Y por eso la palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y lo que tú y yo vamos a comparecer allí ese día, en esa cita que es impostergable, es lo que hicimos con el tiempo que Jesús nos entregó en esta tierra. Es lo que tú hiciste. Porque si bien es cierto, no hay ninguna obra que nos pueda acercar a Cristo. Solo su gracia, solo su amor nos buscó y nos encontró. Pero sí somos responsables de lo que hagamos una vez el Señor nos da ese tiempo. Cuando nos llama a salvación, somos responsables de lo que nosotros invertimos nuestro tiempo y de las cosas que hacemos con los dones y talentos que Dios ha depositado en nuestra vida. Entonces, algo que nosotros debemos darnos cuenta, Dios conoce nuestro interior, y como lo dice la carta a los Hebreos capítulo 4, verso 13, que no hay cosa creada que no sea manifiesta delante de su presencia. No hay nada que Él haya hecho que no se manifieste delante de Él. Y dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Usted y yo vamos a tener que dar cuentas de lo que hagamos. Usted y yo vamos a dar cuentas de lo que hemos hecho e invertido la vida que Dios nos ha regalado. Si usted vivió para usted y usted se despojó de todo lo que el Señor le decía, porque Dios lo salvó a usted y me salvó a mí para la gloria de su nombre. Y Él quiere que usted y yo entendamos que la primera razón y la primera motivación que debemos tener es hacer su voluntad. Y su voluntad es que usted y yo seamos embajadores, que nosotros seamos sal y luz en un mundo que cada vez está más convulsionado y cada vez cae a nuestro alrededor prácticamente a pedazos. Cada vez hay más descomposición social, cada vez hay mayor injusticia, cada vez hay mayor violencia, cada vez hay mayor indolencia, cada vez vemos como el amor de muchos se ha enfriado, aún de muchos que dicen seguir a Cristo. Porque no todos los que nos sentamos en una congregación vamos o somos hijos de Dios. Lo que nos hace hijos de Dios es nacer de nuevo. Cuando Cristo mora, cuando Él viene y hace la diferencia. Como hemos hablado con antelación, yo no puedo pretender decir que amo a Dios y hago cosas que no le agradan a Dios. Porque hay una incoherencia. Yo no puedo decir que yo sigo a Cristo, pero tengo odio en mi corazón hacia mi hermano. Yo no puedo decir que yo sigo a Dios y en mi corazón hay envidia hacia otras personas. Nosotros no podemos engañarnos. La palabra de Dios dice que cuando nosotros estamos en Cristo, somos hechos nuevos. ¿En dónde somos nuevos? Dentro, en nuestro espíritu. Pero en ese camino, en ese proceso de santificación, en cuando le caminamos todos los días, yendo a su palabra y estando en su presencia, el Señor va trabajando con nosotros. Entonces usted va creciendo espiritualmente. Pero a veces nosotros pensamos que abrazamos una religión más y salimos de una denominación a otra, o salimos de un culto de determinada corriente religiosa a otra y pensamos que eso agrada a Dios. Y el Señor lo que quiere es que usted y yo entendamos que nosotros estamos en este mundo no para ser servidos, sino para servir. Él quiere que entendamos que tenemos una cita que es personal, que tenemos una cita donde vamos a comparecer delante del tribunal de Cristo y vamos a tener que dar cuenta de todo lo bueno o malo que hemos hecho. Y cuando habla de lo bueno o lo malo, son esas obras que usted hace. Porque como se lo repito, ninguna obra lo va a poder acercar a Cristo. Pero el Señor sí prepara
preparó unas obras de antemano para que usted y yo caminemos en ellas una vez Cristo mora en nosotros. Obras de compasión, de misericordia, de servicio, de poder ver a los demás y de poder entender que no se trata de nosotros, sino que se trata del otro, entendiendo y teniendo un corazón humilde, reconociendo que los demás son más grandes que yo. No importa que tanto dinero tengas, no importa que tantos títulos tengas, no importa que tanto hayas logrado en este mundo. Pero si tú tienes en claro que Cristo mora en ti, entonces tú vas a caminar en una posición en donde vas a reconocer a los demás como si fueran más grandes y que tú estás para servirles. A veces decimos, no, pero eso es demasiado tonto, pastor. Yo no me voy a humillar delante de nadie. Y a veces tenemos posiciones que lastiman a otros y no nos interesan. Pero el Señor quiere que entendamos que tenemos una cita a la cual vamos a comparecer. Y cuando nosotros vemos claramente las características de esa cita, que es una cita obligatoria, que es una cita personal y que va a ser en el ámbito espiritual, entonces también estuvimos viendo el propósito de esa cita. Y el propósito es que seremos evaluados en nuestra obediencia al Señor. Nosotros no podemos decir que seguimos a Dios y hacemos lo que nos parece. Porque no lo estamos siguiendo a Él, sino nos estamos sirviendo a nosotros mismos. No podemos decir que amamos a Dios y quebrantamos las normas, quebrantamos las reglas. No podemos decir que seguimos al Señor y que nosotros hacemos como nos parece. Y estamos tan llenos de nosotros mismos que nosotros conducimos nuestra vida como si no hubiese un Dios. Aún venimos a la congregación y hacemos como nos parece. Y como se los he enseñado, para un hijo de Dios, para un cristiano, no es opcional el congregarse. Porque a través de esta asamblea, a través de este compartir, es que el Señor trabaja en nuestro corazón. Es donde el Señor nos enseña que hay diversidad de personas con diversidad de posiciones, pero que son personas que Dios ama. Y entonces nos enseña, mezclándonos fáciles con difíciles, y va trabajando en nuestro corazón, entendiendo, como lo dice aquí, 2 Corintios 5:10, la parte D, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces, el propósito de esa cita es que vamos a ser evaluados en la obediencia que tuvimos a Dios. No se trata de nosotros. Y a veces nosotros pensamos que la vida se trata de mis cosas, de lo que yo quiero y de lo que yo espero para mi vida. Y tener metas no está mal, tener proyectos no está mal. Lo que está mal es que simplemente vivas para eso. Dios quiere que te desarrolles, Dios quiere que tú alcances, Dios quiere que tú crezcas. Pero el Señor quiere que tú entiendas que todo lo que hagas en esta tierra aquí se va a quedar. Pero que realmente lo que va a hacer la diferencia es cómo tú has sobreedificado en el fundamento que es Cristo. Lo importante es entender que no se trata de nosotros. Yo he escuchado personas que dicen, es que yo soy la hija consentida de Dios. Es que yo soy la niña de los ojos de Dios. Y a veces la gente se sorprende cuando enseño que Dios no tiene hijos favoritos, que todos somos iguales delante de Él. Que no hay hijos de primer nivel, de segundo nivel, de tercer nivel, sino que todos somos iguales delante del Señor. Entonces vamos a ser evaluados en nuestra obediencia. Lo otro es que rendiremos un informe al Señor sobre nuestra vida, sobre nuestro servicio y sobre nuestro compromiso en su obra. Porque
única manera que el Señor inventó para que usted y yo podamos crecer y desarrollarnos se llama iglesia. Usted va a poder crecer en su casa orando, usted va a poder leer la Biblia, pero nunca se va a desarrollar y va a cumplir el propósito si usted no hace parte del cuerpo de Cristo llamado iglesia. Es la forma en que Dios lo dejó establecido. Mucha gente dice, yo sigo a Dios a mi manera. ¿Quién te dijo que era tu manera? Esa es la manera de Dios. Porque cuando lo haces a tu manera, lo haces en el tiempo que tú quieras, desde la comodidad que tú quieras, en las situaciones que tú quieras. Pero cuando esa es la manera de Dios, Dios te va a incomodar y te va a mover. Y entonces te va a sacar de tu zona de confort. Y tal vez te va a molestar y tal vez te va a incomodar. Pero a través de eso Dios va a trabajar en tu vida y Dios va a remover aquellas cosas que le estorban a Él para su propósito. Y vas a tener que aprender a vivir dependiendo de Él. Yo viví en este país en obediencia a Dios. Yo me desacomodé mi vida totalmente. Ustedes lo saben, nunca vine por sueño americano, nunca vine por tener dinero, nunca vine por un trabajito, nunca vine porque esta era una nación poderosa. Porque mi esposa y yo teníamos una vida en nuestro país. Pero en obediencia a Dios, nos movimos a este lugar. Y llevamos 8 años. Próximo 5 de noviembre, cumplimos 8 años de haber plantado esta iglesia. Tal vez no somos los más populares, porque hoy día hay iglesias para todos los colores, sabores y satisfacciones. Tal vez no seamos los más agradables, porque exponemos la verdad de Dios, y eso es lo menos popular hoy día. Tal vez no complacemos tus emociones y acariciamos tus sensaciones para que te sientas bien. Pero lo que sí hacemos es que tenemos pasión y amor por predicar a Cristo y para que mostremos de su amor en nuestra vida, con nuestro ejemplo, con nuestra manera de vivir. Como hispanos nos quejamos que aquí no hay iglesias realmente que honren a Dios. Como hispanos nos quejamos que nos abusan, que nos mienten, que hacen con nosotros lo que quieren. Pero ¿saben? No hay mayor responsable de esa situación que nosotros mismos. Porque tenemos la Escritura. Porque el Señor es fiel. Y Dios levanta hombres y mujeres fieles para que les sirvan y para que sean una evidencia de su amor. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de cómo hemos usado los dones y talentos que Dios ha colocado en nuestra vida. Primera de Pedro 4:10 nos dice claramente que cada uno, según el don que haya recibido, lo ministre a otros. El don que Dios te ha dado de servir, el don que Dios te ha dado de misericordia, el don que Dios te ha dado de compasión, el don que Dios te ha dado de cantar o de hacer alguna cosa. Él quiere que tú lo administres a otros. Esa es la finalidad. Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aquí hay personas que cocinan muy rico. Y Dios te ha dado un don para cocinar. Y eso es para que bendigas y para que tú seas ministrando ese don a otros. El Señor quiere que tú y yo podamos entenderlo. Al rendir ese informe, cada uno de nosotros daremos cuentas al Señor en la forma que hemos edificado en su obra. ¿Cómo hemos edificado nosotros? Efesios capítulo 4, verso 11 al 12. Dice que Él mismo, Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios
nos ha llamado a servirle como pastores, como evangelistas, como maestros, para la edificación del cuerpo. Pero muchos simplemente dentro de nuestro pueblo hispano se paran en su propia prudencia diciendo que Dios los ha llamado a algo que Dios no los ha llamado, simplemente para tomar partido y abusar de otros. Pero vamos a dar cuenta delante de Dios un día de cómo nosotros edificamos en su obra. Somos cómodos y pensamos que nuestra eternidad podemos dejarla en manos de otros. Pero el Señor nos llama a ser responsables. Porque usted y yo tenemos la misma Biblia. Usted y yo, si somos nacidos de nuevo, tenemos el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos va a guiar a todo conocimiento y verdad. No vas a poder salir con excusas ese día. No vas a poder culpar a aquel pastor inescrupuloso que abusó de ti. Porque entonces el Señor te va a decir, la palabra la tenías y mi espíritu también. Pero es que es más cómodo dar 2 billetes y pagar y dejarle a otro la responsabilidad espiritual, que realmente tomar la cruz, negarme a mí mismo y ser discípulo de Cristo, poniéndome en la escritura y haciendo parte del cuerpo de Cristo. Es más fácil. Y para muchos es más cómodo coger y sacar el dinero, y usted va a encontrar muchos lugares donde usted va a ser abusado en su dinero. Sí, pero eso es porque usted lo permite. Porque la palabra de Dios nos dice claramente que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz, justicia y gozo en el Espíritu. Nosotros damos a Dios de lo mucho que Él nos ha dado. Y no hay ninguna manipulación emocional diciéndole a usted, venga y dé para que Dios le dé, porque eso es una mentira. Usted da en agradecimiento para que la obra de Dios se extienda. Esa es la verdad. Usted no está haciendo trueque con Dios y usted no está diciendo, doy 10 para que me regreses 20. Porque Dios no necesita de tu dinero. Tú piensas que porque das algo de dinero, tú entonces pones las condiciones. Porque en nuestra cultura, el que pone el dinero manda. Pero yo te tengo noticias. El Señor no necesita de tu dinero, porque aquí el único que manda es Él. El único que interviene es Él. Y el único que es nuestro pastor es Él. Lo que pasa es que es más fácil pagar que vivir para Él. Es más fácil pagar y quitarle una responsabilidad que tener que tomar nuestra cruz y seguirlo. Negarme. Verme en el espejo a cara descubierta con su palabra y decir que tanta oscuridad hay en mi vida. Estamos en una era en donde todo el mundo dice ser cristiano. Estamos en una era en donde todo el mundo se llena diciendo que quiere y conoce de Dios. Hay comezón de oír. Y por eso la gente se desplaza a un lado y a otro a ver qué están diciendo nuevo. Y decimos que seguimos a Dios. Decimos que amamos a Dios. Pero hacemos lo que a nosotros se nos provoca. Amén. Es difícil dar un amén ahí, ¿verdad? Pero Dios quiere que realmente nos bajemos de nuestra posición y vivamos para Él. No hay nadie, absolutamente nadie, que diga ser seguidor de Cristo y que viva para sí mismo. Porque si realmente vive para Cristo, ya no vive para sí, sino vive para aquel que lo tomó por hijo, por aquel que lo tomó. Y ya no se trata de ti ni de mí. Hay muchas personas que dicen ser cristianas, van a las iglesias, pero cuando llega el momento de las taxes, se le olvida lo cristiano y roba como quiere. Esa persona, por más que se llene la boca diciendo hermanito, hermanita, Dios te bendiga y tenga carita de San Anselmo aquí, no tiene a Cristo, porque ningún robo puede haber en el corazón de uno que ama a Dios. Como lo veíamos en nuestro estudio bíblico.
El 95% de personas que migran ilegalmente a ese país no tienen necesidad en sus países. Porque tienen comida, tienen techo y tienen abrigo. Y lo que los moviliza a venir aquí es la misión de querer tener más. Eso es lo que los moviliza. Y justificamos las cosas y nos hacemos partícipes simplemente porque decimos que hay necesidad. En todo el mundo hay necesidad. Y Jesús dijo, los pobres los vas a tener contigo todo el tiempo. Pero la necesidad que el mundo tiene precisamente no es de bienes materiales. La necesidad que el mundo tiene es de conocer realmente al Dios de la palabra. A ese Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. A ese Dios que cambia tu vida y que te transforma y te da la capacidad de ser útil y de poder hacer lo que realmente Dios quiere que hagas. Yo lo he compartido muchas veces y ustedes lo saben. Yo soy de los que defiendo y creo que Dios es un Dios legal. Que usted no necesita hacer trampas ni mentir para conseguir algo, porque Dios es soberano y Él es el dador de todas las cosas. Y usted dice, pastor, es que usted no sabe porque usted vino de otra forma a este país. Pues yo le cuento algo. Yo vine a este país y me he tenido que ir 4 veces y me he tenido que ir, y Dios sabe y la iglesia sabe que yo no hago nada que no sea correcto. Porque para mí este país no es un ídolo. Para mí este país no es el objetivo de mi vida. El objetivo de mi vida es servir a Cristo. Y si el Señor mañana me lleva a África, me lleva a Haití, me lleva a donde sea, seguiré predicando las buenas nuevas de salvación, porque mi vida no está depositada en un país o en un lugar o en dinerito. Mi vida está depositada en Cristo. Y Él es el que nos ha sostenido a nosotros en este país de una manera legal. Yo les digo algo, se vienen días sobre esta nación que muchos no van a querer vivir. Y lo único que nos va a dar el sustento y lo único que nos va a sostener es Cristo. Él es el que nos sostiene, Él es el que nos ayuda, Él es el que nos levanta. Entonces cada uno de nosotros vamos a tener que dar cuenta de cómo sobreedificamos. Cada uno daremos cuenta al Señor sobre el uso que hemos dado del tiempo que Él nos ha regalado. Efesios capítulo 5, versos 16 al 17. Mira aquí lo que nos recomienda el apóstol Pablo. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál sea la voluntad del Señor. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo aquí? Que no seamos, ¿qué? Insensatos, sino que seamos entendidos de cuál es la voluntad del Señor para nuestra vida. ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti? El Señor dice que quiere obediencia. ¿Qué tanto obedeces a Dios? ¿O realmente haces lo que a ti te parece? A mí me dicen, pastor, es que vivir para Dios es difícil. Y sí es difícil. Pero es más difícil cuando quieres vivir también lleno de ti mismo. No es posible tener las dos cosas al mismo tiempo. O vives para Dios o vives para ti, y tú eliges hacia dónde quieres ir. Dios nos ha dado a todos el mismo tiempo. Dígame que tiene 36 horas al día aquí. Tenemos 24, ¿verdad? Nadie más tiene más. Y yo me encuentro con personas que dicen, es que nunca alcanza el tiempo, pastor. Y yo le digo, miremos cómo tienes organizado tu tiempo. Y todos tenemos el mismo tiempo. Pero hay personas que sí les alcanza y hasta les sobra. Hay personas que no trabajan como yo.
es que hay un problema. Tú tienes que trabajar para vivir y no vivir para trabajar. Amén. Pero hay un problema. Es que siempre queremos más. Porque nuestra carne no tiene llenadera. Entonces siempre nos justificamos que necesitamos más y más y más. Y nos volvemos esclavos nosotros mismos de nuestros deseos. Pero el Señor nos ha dado el tiempo a todos igual. Y los que me conocen saben que si yo no tengo que dormir porque malgasté mal, digamos, o tomé el tiempo de alguna cosa, pero yo no evado mis responsabilidades. Si yo tomé tiempo, entonces donde yo me lo resto es donde yo duermo. Entonces si yo me tomé 2 o 3 horas más, entonces duermo 3 horas menos. Y cumplo con las responsabilidades que tengo. Porque eso es tener conciencia. Mucha gente, usted la ve feliz en sus placeres y sus deleites. Pastor, está mal que yo vaya a un juego. Pastor, está mal que yo vea Netflix. Pastor, está mal que vaya a cine. Pastor, está mal. Y esa es la pregunta de muchos. Y yo se las contesto y les digo, no está mal. Lo que está mal es que eso sea primero en tu corazón que Dios. Lo que está mal es que eso ocupe un lugar mayor que lo que Dios ocupa en tu vida. Si tienes una habilidad para comerte una temporada de cualquier serie de Netflix, 6, 8 horas, lo mínimo que debe pasar es que también tengas 6 o 8 horas para estar con el Señor. Es así. Porque tendremos que dar cuenta al Señor de la manera como hemos usado nuestro tiempo. Ahí Efesios 5, 16, 17 dice que aprovechemos bien el tiempo. Hay formas de desperdiciar el tiempo. Los que se la pasan jugando jueguitos en el celular. Pastor, ¿está mal? No. Pero si eso te domina, sí. Juega los jueguitos, pero si duras 2 o 3 horas con los jueguitos, mínimo debes tener 2 o 3 horas para pasar delante de la presencia de Dios. Pero es que eso es aburrido. Es que eso no satisface mi carne. Es que no es divertido, pastor. Pues te tengo noticias, la iglesia no es un lugar de entertainment, la iglesia no es un lugar de divertimento. La iglesia es un lugar donde somos confrontados con esta palabra. Y esta palabra nos golpea y nos lleva y nos moviliza a tener conciencia y a tener nuestra razón clara. ¿Por qué muchas personas y muchas iglesias están muriendo? Porque no se predica el evangelio, porque no se predica la palabra. Porque simplemente cumplimos con una labor de decirle a las personas lo que quieren escuchar, porque nos da miedo que se vayan. Ustedes me conocen. Yo no tengo temor de que ninguno se vaya, porque yo sé quién me llamó y yo sé la responsabilidad que tengo delante de Dios. Y ay de mí si no predico el evangelio, ay de mí si no predico la escritura, ay de mí si yo prefiero tenerlos a ustedes acomodados en una silla simplemente para que den un par de dólares y no les hablo la verdad, porque entonces soy yo el que no tengo delante de Dios la competencia para predicar el evangelio. Yo les digo algo. Nosotros asociamos muchas veces amor con pasividad, con alcahuetería. Asociamos amor con melosería. Pero el amor verdadero es el que hace lo correcto, el que busca tu bienestar. Así tú mismo te enojes. Por eso muchos adolescentes pelean con sus padres, porque sus padres desean lo mejor para ellos. Y es molesto, porque rompe su esquema de cómo ve, de cómo le parece su vida. Y Dios quiere que nosotros entendamos
realmente que eres Dios. Tú aquí vas a poder hacer todo lo que quieras. Tú aquí vas a poder tomar las decisiones en tu carne, justificar lo que tú quieras. Pero yo te digo algo en este día. Un día, acuérdate de mí, vas a tener que comparecer delante de Dios. Y ese día no te va a gustar si realmente tú no has caminado y vivido como Él lo determinó para ti. Si no aprovechaste bien el tiempo. Sino simplemente te dedicaste a vivir para ti. Pastor, ¿es malo entonces vivir para mí? No. Pero así como vives para ti, Dios también te pide que pienses y vives para otros. No eres el ombligo del mundo. La Biblia misma dice que no debemos desconocer que otros hermanos en otros lugares tienen las mismas aflicciones que tú y yo pasamos. Y no necesitas ir muy lejos. Tal vez tu vecino, tal vez tu familiar, tal vez tu hermano en Cristo. Porque aquí todos nos vemos bien. Todos nos vemos bonitos, arreglados. Bueno, unos más bonitos que otros. Mi esposa me dice que me veo fatal con mi barba. Pero aquí todos nos vemos bien. Y como se los he dicho muchas veces, nosotros no somos lo que mostramos. Nosotros somos lo que escondemos. Dios sabe y conoce nuestro corazón. Dios sabe y conoce nuestra vida. Tú puedes mentirle al mundo, pero a Dios jamás le vas a poder mentir, porque Él realmente conoce la verdad de tu corazón y de tu vida. Cada uno vamos a tener que dar cuentas al Señor sobre la manera de cómo usamos nuestros bienes materiales. Dios quiere que tú prosperes, sí. Pero esa prosperidad tiene una razón de ser y no es para ti. Dios te da la capacidad de disfrutar de la obra de tus manos, sí. Pero esa no es la finalidad. Esa es una bendición subyacente a hacer la voluntad de Dios. Dios te da un disfrute, pero Dios tiene un propósito eterno. Entonces, como lo dice Proverbios capítulo 3, verso 9, honra a Jehová con tus bienes. Y honrar es darle el lugar que le corresponde. Hoy hablamos en el momento de la ofrenda del pasaje de la viuda. 2 dracmas, todo lo que tenía. Y el Señor te está mirando la cantidad que tú das. Dios está mirando la motivación y la intención con que la das. La viuda dio todo lo que tenía. Y usted va a decir, pastor, pero es muy fácil dar 2 blancas. No es nada. 2 blancas es como usted decir más o menos 2 pelis. Usted dice 2 pelis, eso no es nada. Pero dice que Jesús estaba atento y que los ricos echaban mucho, pero echaban de lo que les sobraba. Cuando tú honras a Dios con tus bienes, tú reconoces que Dios es quien te ha dado eso y que a Él le pertenece. Y entonces, tú le das el lugar a Dios en las cosas que Él te ha dado. El Señor es un Dios bueno y fiel. Y Él quiere que tú le honres, y honrar es dar el lugar. Y dice, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dios va a demandar de nosotros qué hacemos con lo que Él ha depositado en nuestras manos. Dios quiere que tú disfrutes, sí. Dios quiere que tú vivas, sí. Pero que por encima de eso esté Él. Que por encima de tu bendición, de tu disfrute, esté Él. Y que tú lo puedas reconocer en todos tus caminos. Lucas capítulo 12, verso 48.
Primera de Corintios 3:12. Primera de Corintios 3:12. Dios también ese día va a probar la calidad espiritual de las cosas que hemos edificado para el Señor. Y miren lo que dice allí. Y si sobre este fundamento, ¿cuál fundamento? ¿De qué está hablando ahí el apóstol Pablo? Y si sobre este fundamento, el fundamento de Cristo, el fundamento del Evangelio, Cristo es la piedra angular, Cristo es la base. Dice, si alguno edificara sobre este fundamento, alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Hay dos clases de obras que usted puede sobreedificar en su vida: de oro, de plata y de piedras preciosas. ¿Qué eso significa? Como usted ha honrado a Dios con todas sus cosas, con los dones, con los talentos, con su obediencia, con negarse a sí mismo, con vivir para Cristo y no vivir para usted. Y entonces dice que esas son obras que se han edificado sobre el fundamento que es Cristo. Hay cosas que valen más que el dinero, hay cosas que valen más que el oro y la plata, ¿no? Hay cosas que no tienen precio. Y cuando usted edifica sobre esas cosas que no tienen precio, entonces, aunque esas obras sean pasadas por el fuego, van a permanecer. Porque el Señor prueba nuestra obediencia. ¿Cuántos saben eso? Y cuando usted es llamado a obedecer, usted siente que pasa por el fuego, ¿verdad? Porque obedecer no es fácil, porque obedecer nos lleva a negarnos a nosotros mismos. Y entonces esa obra de obediencia que usted tiene para con el Señor es probada y pasada por fuego. Pero esa obra va a permanecer. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Cómo estás sobreedificando en tu vida? ¿Cómo estás sobreedificando? ¿Bajo tus propios parámetros? ¿O bajo los parámetros de Dios? El Señor dice que nos neguemos a nosotros mismos. ¿Negarse a sí mismo es fácil? Dice el Señor que quiera venir en pos de Él, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y le siga. Y yo le hago una pregunta: ¿eso es fácil? No es fácil. Y usted pasa por aflicciones y pasa por situaciones y pasa por el fuego, pero esas obras van a permanecer porque están establecidas realmente en tu corazón. Pero cuando nosotros decimos y edificamos o sobreedificamos con madera, con heno y con hojarasca, ¿somos buenos religiosos? Venimos a la iglesia sin faltar, levantamos nuestras manos, pero al final nuestro corazón está lejos de Dios. Entonces cuando tú vengas delante y dices: Señor, yo iba a los cultos, Señor, yo levantaba las manos, el Señor va a pasar eso por el fuego y va a decir: lo único que va a quedar son cenizas. ¿Cuántos saben que la madera, el heno y la hojarasca son inflamables? Apenas nos toca el fuego se arde. Lo único que quedan son cenizas. En cambio, el oro, las piedras preciosas y la plata se funden, pero no se consumen.
Y lo que hace el fuego es que más las purifica. El oro, para purificarlo, para hacer las joyas que usted usa, tiene que estar a altas temperaturas. El oro se pone líquido. Y el fuego limpia el oro de las impurezas. Cuando nosotros estamos sobreedificando en obediencia, en amor, en entrega, en servicio, en humildad, nosotros estamos edificando en oro, en plata y en piedras preciosas. Y puede que lo humillen y pueda que lo traten mal, y tal vez usted adentro quisiera devolverse con todo, pero el Señor le muestra que Él fue herido, que Él fue azotado, que Él fue vituperado, que Él fue expuesto, que Él fue destrozado. Y cuando usted se da cuenta de eso, si Él pudo, yo también. Y entonces edifico en mansedumbre y en humildad. Yo escucho personas que dicen: pastor, pero es que usted no sabe que es que lo humillen. ¿Sabes qué les digo? Que a uno lo humille cualquier persona del mundo está bien, porque pues no tiene a Cristo y es natural. Pero cuando te humillan los mismos cristianos, cuando te humillan los propios consiervos, cuando te hacen sentir menos porque tú no haces o eres igual que ellos, está bien. No es fácil, pero entendemos que Dios está aquí presente en medio de hoy. Ser cristiano es precisamente demostrar el carácter de Cristo a este mundo que está conmocionado. Negarnos a nosotros mismos sí que es difícil, ¿no? Es complicado. ¿Y por qué voy a hacerlo? La pregunta es: ¿qué haría Jesús? ¿Por qué a mí? Y yo tengo una pregunta: ¿por qué no a ti? ¿Cuál es la diferencia? Es difícil, ¿verdad? Pero ese día se va a probar precisamente la obra espiritual que hemos hecho. Versículo 14. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida. Si ven el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ese día que comparezcamos ante el tribunal de Cristo, van a estar nuestra sobreedificación: oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno y hojarasca. Y cuando pase por el fuego, si sobreedificaste bien, no vas a tener pérdida. Pero si sobreedificaste mal, vas a tener pérdida. Y dice que vas a ser salvo, sí, pero no vas a tener prácticamente esa ganancia que da precisamente el haber edificado correctamente. Si aquí hay algún constructor, sabe que cuando uno se echa buenas bases y se sobreedifica mal, la estructura en sí misma corre peligro. La estructura debe tener una buena base y sobreedificar bajo los códigos correctos para que el edificio o el lugar que se edifica sea seguro. Es lo mismo, es igual. Si tú hiciste y edificaste como Dios lo determinó y como Dios te lo dijo, es ok. Pero si edificaste a tu manera, madera, heno y hojarasca, entonces es no ok, porque vas a tener pérdidas. No vas a perder tu salvación, pero no es igual tener un galardón que no tenerlo. No es igual tener un reconocimiento que no tenerlo, ¿verdad? ¿A cuánto les gustan los reconocimientos? A todos.
Eso habla de nuestro yo. Eso habla de nuestra construcción humana. No nos gustan los elogios, los reconocimientos. Nos gusta que la gente vea. Entonces eso es lo que va a pasar ese día. Si edificaste, si edificaste en madera o hojarasca que se quemó, entonces, ¿o nos hemos dado cuenta? La segunda parte de la tercera parte de este mensaje. Y hoy hemos visto los propósitos de esa cita eterna. Vamos a hacer observados en nuestra obediencia al Señor. Vamos nosotros a rendir un informe al Señor sobre nuestra vida de servicio y de compromiso con su obra. Y también se probará la calidad espiritual de las obras que nosotros hemos edificado. La pregunta del millón aquí es: ¿qué clase de cristiano estás siendo tú? ¿Un cristiano de palabra, de apariencia, o un cristiano realmente transformado en su corazón? Si eres el primero que simplemente con tus palabras y de apariencia, hoy es una buena oportunidad para que a través de la palabra puedas verte a cara descubierta con el Señor y puedas reconocer tu necesidad de su voluntad y de su amor sobre tu vida. Y si tú eres el segundo cristiano, el que es verdaderamente comprometido y transformado en su corazón, pues hoy también es una buena oportunidad para que le des gracias a Dios y para que te ayude a seguir caminando y corriendo en la carrera hasta llegar a la meta. Así es que yo les invito hoy a que meditemos por un momento en esa cita que no vamos a poder eludir, en esa cita que no vamos a poder escapar, esa cita en donde no vamos a poder enviar a otro. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y vamos a orar a Dios. Padre eterno, yo te doy gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, Señor. Hemos expuesto tu palabra y hemos expuesto el buen consejo de ella, Señor. Te pedimos hoy en el nombre de Jesús, Señor, que tú hagas conforme a tu voluntad. Yo creo fielmente en el ministerio del Espíritu Santo. Yo he hecho el trabajo, Señor, de predicar la verdad, las buenas nuevas, de hablar de lo que significa ser cristiano y comparecer un día ahí en esa cita eterna. Que hoy nos podamos probar a cada uno de nosotros delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno, sabiendo que tú eres un Dios fiel, sabiendo que tú eres un Dios grande, Señor, y que tú eres quien hace una obra nueva en cada una de nuestras vidas. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús, ya que tu palabra ha sido expuesta, que tu Santo Espíritu, Señor, traiga la convicción y la claridad sobre cada corazón y cada vida. Te pido, Dios eterno, que esta palabra dé el fruto por el cual ha sido predicada, Señor. Que podamos levantarnos en Omaha, Nebraska, como un faro encendido al oeste de la ciudad, Señor. Que podamos, Señor, ser un faro encendido donde hay lugar para el alma que está cansada, donde hay lugar para el alma que está abatida, para que hay lugar para aquel alma que necesita una palabra de vida. Que podamos ser las manos de Cristo, los pies de Cristo, la boca de Cristo, y que podamos, Señor, predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Que a través de nuestras vidas el Señor pueda hacerse visible y podamos ver, Señor, cómo tú, Padre eterno, nos llevas de gloria en gloria y de victoria en victoria, sabiendo que tú eres, Señor, quien edifica tu iglesia. Porque si tú no edificas, Señor, la congregación, en vano trabajamos los que la edificamos.
Por eso en este día, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú obres de manera especial. Que cada palabra que se ha dicho en esta tarde, Señor, ha sido desde el buen consejo de tu palabra y que no ha sido con ninguna intención más que podamos venir a cara descubierta delante de ti. Que no es nada personal con nadie, que no es nada que tal vez simplemente se dice porque se quiere decir, sino que en tu palabra, Señor, está establecido y tú eres un Dios que nos da de todo su buen consejo. Ayúdanos en esta tarde, Señor, a poder entender el Evangelio, a poder entender tu palabra, a poder, Señor, saber que hemos sido salvos, Señor, que si hemos nacido de nuevo, precisamente es para que caminemos en esas buenas obras que de antemano tú has preparado. Entendemos que ninguna obra nos acerca a ti. Entendemos, Señor, que ninguna obra nos puede justificar y por ninguna obra podemos alcanzar salvación. Pero sí sabemos, Señor, que tú nos salvas, que tú nos encuentras para que caminemos en esas buenas obras que tú, Señor, de antemano has preparado. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas propicio a cada una de nuestras necesidades. Espíritu Santo, que esta semana podamos meditar en esta palabra. Que esta semana podamos venir delante de ti, Señor, sabiendo que tú eres un Dios bueno y un Dios grande. Que nos gozamos por tu palabra, que nos gozamos de la bendición de poder estar aquí, que nos gozamos, Señor, por el buen consejo que tú, Señor, has impartido para cada uno de nosotros. Y que podamos vivir, Señor, dándote gracias. Te pedimos, Señor, que esta semana tu mano nos acompañe. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esta semana tu presencia trabaje en nuestra vida. Y que si aún tenemos vida, Señor, el próximo martes nos encontremos aquí para estudiar tu palabra, que el próximo miércoles nos encontremos aquí para interceder y para orar, y que el próximo viernes podamos encontrarnos con nuestro estudio bíblico para los más antiguos, Señor. Y que el domingo podamos nuevamente encontrarnos en este lugar para celebrar y para darte gracias. Señor, yo te pido que no vivamos en mensajes animistas, simplemente para llenar nuestra carne, sino que podamos vivir siendo expuestos a tu palabra, Señor, que es la que trae transformación y que es la que nos confronta, en donde el Espíritu Santo a través de ella nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Padre, te damos gracias en este día en el nombre de Jesús y bendecimos tu nombre. Bendice cada familia que está aquí, bendice a cada familia que se conecta a través de las redes sociales. Bendice, Señor, a aquellos que no han venido hoy, Señor. Ayúdalas y que tu palabra, Señor, sea expuesta para con ellos. Te pedimos en el nombre de Jesús, Dios, que tú seas suficiente en cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos una celebración de